Hola cracks, espero se encuentren excelente. Por fin se nos explica la verdadera razón por la que los desarrolladores en Techland no usaron el contenido recortado para nuevo contenido de Dying Light 2, y es que, en resumidas cuentas, el contenido recortado no suele ser lo que creemos que es. Pero antes de pasar a explicar qué significa realmente esto, una mención especial y agradecimiento a Sexy Luis por pasarme este valioso dato. Sin dudas puedo decir que es uno de los usuarios que más ha colaborado en cuanto a recopilación de material para el canal y para que los demás jugadores y fanáticos de la franquicia estemos al tanto de lo más nuevo. También agradezco muchísimo todos los saludos que recibí por mi cumpleaños el día de ayer. Fue fantástico recibir tanto cariño y apoyo. Los quiero un montón, cracks. Podemos estar muy orgullosos de nuestra comunidad. Así que con todo lo anterior mencionado, a lo que compete, mi gente. Empecemos hablando de que Timon Smectala ha explicado recientemente durante una entrevista la razón de Techland para no usar contenido que muchos jugadores creen que es, entre comillas, recortado de las versiones previas del videojuego, solo para luego lanzarlo como contenido descargable. Algunos jugadores piensan que las áreas que encuentran en el juego y parecen no haber sido terminadas o que les falta un poco de pulido podrían ser indicadores de posible contenido nuevo, que los desarrolladores usarán en los próximos DLCs para abrir una nueva área. Timon aclaró que en realidad este no es el caso para Dying Light 2. En palabras del propio Smectala, no es tan fácil y no es realmente la forma de abordar la producción de juegos. Algunas personas no entienden que cuando encuentran restos de algo en el juego no significa necesariamente que sea contenido recortado. Por lo general es solo eso, restos de prototipos antiguos, la mayoría de las veces en las etapas de preproducción o producción temprana. Se tratan de rastros de trabajos anteriores que, o bien nos perdimos durante la limpieza o dejamos en el juego por otras razones. Parece que estas secciones son tal como se describen, restos de prototipos antiguos que no pasaron el corte final. Digamos que los desarrolladores son seres humanos que también cometen errores, y este fue solo uno de los que olvidaron limpiar o purgar, pero no significaría necesariamente que hayan dejado esa sección así como así o a propósito. La mayoría de las veces, los programadores simplemente se olvidan de aclarar esto, y probablemente se olvidaron los de Techland de mencionarlo a los jugadores ansiosos. En otras palabras, cracks, probablemente no lleguemos a ver Elysium hecho realidad, así como tantas otras filtraciones que se vienen gestando. Al final del día, podemos decir que cualquier cosa que vayamos a ver dentro del juego en el futuro depende de qué quiere la comunidad, pero siempre y cuando esté dentro del alcance de Techland y su capacidad laboral. Dicho sea de paso, Timon también compartió la razón por la que no trajeron esos remanentes de contenido al juego. Simplemente porque usar esos desechos no los beneficiaría en absoluto, incluso les costaría más trabajo integrarlos al juego, sería mejor desarrollar contenido nuevo. Traerlos de vuelta cuesta más que crear algo desde cero. Los nuevos DLCs y otro contenido futuro definitivamente traerán nuevas áreas para que los jugadores se diviertan, pero estos se crearán desde cero o utilizarán los primeros prototipos descartados, pero más como inspiración que como recurso real. Por lo tanto, gente, si encontramos un área que parece estar sin terminar, como es el caso de Elysium, no la consideremos como un posible nuevo DLC. Aparentemente es solo eso, una sección inconclusa y olvidada. Sé que suena feo todo lo que les traigo hoy, pero yo solo quiero mantenerlos bien informados como siempre. Es una pastilla muy grande de tragar, pero que sin duda habrá que hacerlo y aceptarlo. Si quieren mi opinión personal, esperaba más de Techland y probablemente la mayoría esté de acuerdo conmigo, pero por desgracia hay cosas que no veremos nunca, por mucho que nos pese. Por otro lado, pensemos que Techland es bien conocida por ocultar cosas, como fue el caso de Rosario Dawson en el papel de Lawan, algo que nadie se imaginó. Lo que quiero decir es que Techland nunca cuenta todo, pero al tratarse esta vez de una entrevista, pues la verdad da mucho que pensar. Aún así, yo no les recomendaría esperanzarse demasiado con Elysium. Sí, es algo que luce muy prometedor al final del día, pero se queda solo en eso. Y este consejo también aplicaría para futuros archivos ocultos en el juego que vayan a ser descubiertos. Sin embargo, no duden en desquitarse de la mejor manera posible allá abajo en los comentarios. Siempre los leo, cracks. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar un buen like y suscribirse para no perderse más noticias como esta y sobre otros juegos similares. Es todo por mi parte. Espero tengan excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo.